En plena madrugada, la Cámara de Diputados aprobó en lo particular la reforma a la Guardia Nacional, una historia que le contamos ayer. Ahora se va a discutir en el Senado de la República. Ante la ola de violencia en Sinaloa, el gobernador Rubén Rocha Moya analizará la estrategia de seguridad con la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Normalistas de Ayotzinapa lanzaron petardos al 27 Batallón de Infantería en Iguala. Las protestas fueron contenidas con gas lacrimógeno. El Servicio Secreto de los Estados Unidos admite fallas en comunicación. Esto el día del atentado contra Donald Trump en Pensilvania. Bienvenidos a Milenio Noticias de las 19 horas. Los saluda Jaime Núñez. A nombre de mi compañera Selene Flores, titular de este espacio, le damos la bienvenida y vamos, acompáñenos a ver las historias, las más importantes y las que se han tejido a lo largo de las últimas horas. En este espacio le dimos a conocer la aprobación en lo general de la reforma a la Guardia Nacional. Usted recordará ayer, alrededor de las 6:30 de la tarde, hicimos un enlace hasta San Lázaro. Durante la madrugada de este viernes ya se aprobó en lo particular. Sin embargo, en una de las reservas se resalta el carácter militar de la corporación y también excluir de esta manera al personal marino. Todos queremos un ejército y unas fuerzas armadas que hagan rendirse a los criminales. Juárez y los liberales divorciaron lo civil de lo militar y lo eclesiástico de lo político. No puedo venir yo aquí, que soy conservador, a darles lecciones a los liberales. Para nosotros está muy claro lo que quiere esta reforma. Disciplina militar para la Guardia Nacional y función policial, esto es civil, para la misma Guardia Nacional. Cierto, en sus orígenes, la Guardia Nacional no podía integrarse nada más con la Policía Federal por muchas razones, no solo por el tema de corrupción, sino por el relajamiento que tenían como cuerpo policial. Sin embargo, en nuestra opinión, eliminar la palabra de origen militar, de origen fundamentalmente, pues es una imprecisión, porque la Guardia efectivamente surge de origen militar, fue la fuente fundamental para la construcción de la Guardia Nacional y también parte de la Marina. Entonces me parece que eliminar el tema de origen, pues estamos negando la historia de la formación de la Guardia Nacional. Este gobierno tuvo la oportunidad de construir una guardia de carácter civil, pero abdicó a esa posibilidad. No voy a discutir cuáles son los motivos, abdicó a esa posibilidad. Está construyendo una guardia de carácter militar, encuadrada en el ejército, como ya lo dije. Pero por el otro lado, se está drenando el ejército mexicano. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 13, 16, 21, 32, 55, 73, 76, 78, 82, 89, 123 y 129 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Guardia Nacional. En la mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró la aprobación de esta reforma y aseguró que le va a dar larga vida a la corporación. Yo estoy muy contento y además tranquilo. Se quede como la Policía Federal, dependiendo de Gobernación, dependiendo de la Secretaría de Seguridad Pública, pues es un riesgo. Y yo estoy muy contento porque si queda
la Guardia Nacional, dependiendo de la Secretaría de la Defensa, larga vida. Si no, nos va a salir otro García Luna. Y acerca de la represión y del militarismo, eso depende de la autoridad, ahora de la presidenta. Mientras que la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha lanzado ya una advertencia sobre esta reforma en particular, lo que tiene que ver con la Guardia Nacional. Argumenta que esta reforma profundiza la militarización en el país, algo que va en contra de los estándares internacionales. A través de un escrito que envió a la Cámara de Diputados, pide reconsiderar la iniciativa, llama a desmilitarizar la seguridad pública y también solicita que la intervención de las Fuerzas Armadas sea subordinada a la autoridad civil. Este mensaje llegó demasiado tarde, fue ya aprobada en diputados y ya se pasó a senadores. Reforma a la Guardia Nacional. El presidente de la mesa directiva, Gerardo Fernández Noroña, dio a conocer esto a través de sus redes sociales, que el texto ya fue turnado incluso hasta las comisiones de puntos constitucionales y de estudios legislativos. ¿Para qué? Para que se analice y se dictamine correspondientemente. Se prevé que la tarde del próximo lunes 23 de septiembre, las Comisiones Unidas aprueben el dictamen y ya para el miércoles se discute en el Pleno, seguramente ya la próxima semana. Muy probablemente, como lo sucedió con la reforma al Poder Judicial, estaremos viendo un trámite muy similar. Y mire, hablando de Gerardo Fernández Noroña, el presidente del Senado de la República, mire lo que sucedió hoy. Y eso sucedió en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la Terminal 2. Mientras estaba esperando un vuelo de la aerolínea, de una de las aerolíneas que operan en el aeropuerto, en uno de los salones, de estos salones que tienen, pues, para que los usuarios entren, tomen un café, lean un periódico, vaya, es de manera diferente a lo que ocurre en las salas de espera, pues denunció esto que estamos viendo ahí en pantalla. Una agresión donde también dice que se le quitó el celular para impedir que él grabara lo que estaba ocurriendo. A través de redes sociales denunció que su agresor ya habría sido identificado y le pone nombre y apellido: Carlos Velázquez de León. Más tarde, el propio encargado del área jurídica del Senado de la República, Genaro Vázquez, presentó una denuncia contra el presunto agresor. Además, condenaron las agresiones en contra del senador de Morena. En más de política, Luisa María Alcalde sí podrá concluir el sexenio al frente de la Secretaría de Gobernación. Recordemos que apenas hace unos días el presidente López Obrador habría adelantado que Alcalde Luján iba a renunciar hoy. Había dicho que hoy seguramente estaría renunciando, se estaría haciendo un lado para ser elegida como la próxima dirigente de Morena. Este ejercicio, recuerde, que se va a realizar el próximo domingo. Hoy el presidente dijo que esa declaración fue un error. Yo cometí el error porque pues no estoy actualizado en las normas del partido de Morena y resulta que si la eligen ella va a entrar a ocupar su sitio como dirigente hasta el 1 de octubre y no tiene problema legal para que termine. Bueno, pues sí, Morena tendrá un ejercicio en ese sentido el próximo domingo, hablando justamente de esto, de la renovación de Morena. Vamos directamente con Armando Martínez, que tiene todos los detalles de lo que va a ocurrir el fin de semana, Armando, porque ya también se van a estar conformando estas mesas de trabajo y, por supuesto, ya quienes levantan la mano, que ya está más que cantado. Armando, ¿cómo estás? Qué gusto, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Jaime? Gusto saludarte. Efectivamente, bien lo comentas, el próximo domingo 22 de septiembre Morena renovará casi en su totalidad el Comité Ejecutivo Nacional de su institución política, con una participación de 3,000 congresistas nacionales que renovarán las dos principales carteras al interior de Regeneración Nacional, que son la presidencia, que está a cargo de Mario Delgado, y la Secretaría General, que está a cargo de Citlali Hernández. Previamente, Jaime, bien dabas cuenta que Luisa María Alcalde Luján, quien pues se perfila y se ha hablado de que podría suceder precisamente a Mario Delgado, apenas el martes de hecho nos confirmó
que pues participaría en este proceso para renovar la presidencia nacional de Morena, pues es uno de los perfiles más fuertes que suenan precisamente para este puesto. Pero Jaime, pues hablemos un poco del trasfondo que hay dentro de esta renovación de la dirigencia, ya que te comento, Jaime, sería la primera dirigente que es precisamente surgida y acuñada en las filas del obradorismo. ¿Esto qué quiere decir, Jaime? Habían tenido pues desde personajes en la dirigencia nacional como Martí Batres Guadarrama, el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, Jacob Polensky, incluso el propio Mario Delgado, que pues recordemos han sido surgidos en las filas de otros partidos políticos, mientras que Luisa María Alcalde Luján, pues desde el 2005 ha apoyado al presidente Andrés Manuel López Obrador y no ha militado en otro partido que no sea Movimiento Regeneración Nacional. Ese sería un poco el trasfondo de lo que hay de cara a esta renovación de la dirigencia nacional. ¿Qué otro nombre también suena para ocupar una de estas 11 carteras que pues se renovarán el próximo domingo? Pues también nada más y nada menos, Jaime, que el hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador, Andrés Manuel López Beltrán, quien también es otro de los personajes que se han formado pues en este llamado obradorismo. Recordemos que en las protestas contra la llamada reforma energética, luego de que precisamente al hoy presidente Andrés Manuel López Obrador le diera un infarto, pues se hizo presente en estas protestas, se hizo parte de esta estructura, fue un operador que siempre ha estado en lo discreto, digámoslo así, tras bambalinas de Movimiento Regeneración Nacional, desde que era constituido una asociación civil, y ahora pues ya con la salida del presidente López Obrador, ya que dejara el cargo de la presidencia de la República, pues ha decidido y tiene apoyo por parte de varios consejeros, incluso de Tabasco, pues para postularse por una secretaría de Morena. Hay otros nombres dentro de este llamado obradorismo, pero es interesante, Jaime, y podremos leerlo también en las páginas de Milenio Diario, cómo se da este recambio al interior de Morena, también generacional. No muchos de ellos, Jaime, pues rebasan los 40 años de edad. Es la información, querido Jaime. Gracias, Armando. Incluso, recordemos, hasta Martí Batres ya pasó por la presidencia de Morena. Fue, me parece, el primero de los primeros dirigentes nacionales de Morena. Así que, bueno, pues va evolucionando en ese sentido este movimiento partido. Y, bueno, pues ya veremos qué es lo que ocurre el próximo domingo cuando se tomen estas decisiones. Claro que sí, Jaime, daremos puntual seguimiento. Seguimos pendientes. Cuídate, Armando, que estés muy bien. Armando Martínez, muy buenas noches. Buenas noches. Y a menos de 2 semanas de terminar su administración, el presidente López Obrador sigue con sus giras en conjunto con la presidenta electa Claudia Sheinbaum. En esta ocasión presumieron un nuevo convoy del Tren Maya conocido como Patal. El recorrido partió desde la estación Cancún a las 2 de la tarde con 48 minutos, 1 hora y media después de lo previsto en el itinerario oficial. Esto dijo el presidente López Obrador sobre su despedida de los gobernadores de Morena. Estuvieron prácticamente todos, menos 2. Ya algunos no los voy a poder ver así tan cerca en estos días. Nos vamos a ver desde luego de lejos, pero nos vamos a estar viendo porque vamos a participar en la ceremonia juntos de entrega de la banda presidencial a quien en muy poco tiempo, poquísimo tiempo, va a ser la mejor presidenta del mundo. Bueno, entre los ausentes de de los gobernadores, Rubén Rocha no fue en este evento y estuvieron prácticamente todos. Hay varias fotos en las redes sociales. Por cierto, hoy Mexicana de Aviación presentó su nuevo avión. Recordará usted que anunciaron la incorporación de 20 aeronaves. El modelo Embraer E195-E2 va a ser parte de la nueva flota de la aerolínea del Estado mexicano. Con esta nueva introducción, Mexicana de Aviación se va a convertir en el primer operador de estos equipos en todo el país. Al respecto, Leobardo Ávila Bojorquez, director general de Mexicana de Aviación, explicó más sobre esta adquisición. Que en el segundo trimestre del 2025 se estará sumando a la flota de Mexicana. Para lograr lo anterior, el pasado 7 de mayo, Mexicana formalizó con la empresa brasileña Embraer la adquisición de 20 aviones de la familia E2, por lo que esta aerolínea se convertirá en el primer operador del país de este tipo de aeronaves de última generación y alta eficiencia.
Mexicana está lista para enfrentar los retos del futuro en materia de conectividad y contribuir al crecimiento, competitividad y desarrollo de la industria en México. Y ahora vamos a temas que competen al orden judicial. Hoy los trabajadores del Poder Judicial anunciaron que van a mantener la suspensión de actividades que llevan a cabo desde el mes de agosto hasta el próximo miércoles 2 de octubre. Recordará usted que habían señalado que regresaran a trabajar el próximo lunes. Se decide que no. Se va a suspender o se va a posponer este regreso al menos hasta el miércoles 2 de octubre. Es decir, un día después de la toma de protesta de la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Los trabajadores reconocieron que no hay condiciones para quitar la suspensión de actividades en los tribunales y juzgados de los 32 circuitos judiciales de todo el país. Esta decisión se toma en una sesión extraordinaria y por mayoría de votos por el Pleno del Consejo de la Judicatura. Pues sí, esto es lo que sucedió en ese sentido y hubo pues también una situación que, bueno, pues no debe de normalizarse, creo yo, en medio de esto que está sucediendo. Una agresión a uno de los líderes del sindicato de este gremio. Fue pues agredido, le lanzaron objetos. Esto fue lo que ocurrió en la protesta esta mañana allá en el sur de la Ciudad de México, en la Avenida de los Insurgentes. Pues muy lamentable esto. Vamos a la pausa comercial. Antes los dejo sin reservas con Mariana Benítez. Hablemos de las maternidades forzadas en niñas y adolescentes en América Latina. En los pasados días ha trascendido la importancia de un conversatorio organizado por el movimiento #SonNiñasNoMadres en la Ciudad de México sobre la importancia de alzar la voz contra las maternidades forzadas. Y es que América Latina y el Caribe es la segunda región en el mundo con las tasas más altas de partos de niñas menores de 15 años y datos de la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos revelan que 8 de cada 10 agresiones sexuales tienen como víctimas a niñas entre 10 y 14 años. Este diálogo pone el foco sobre la importancia de que los países latinoamericanos, incluyendo México, trabajen de forma urgente para garantizar los derechos sexuales y reproductivos de niñas y adolescentes de la región. De ahí que este movimiento, integrado por muchas colectivas y organizaciones latinoamericanas, incluyendo GIRE, hayan presentado ante la ONU un litigio que expone el caso de 5 niñas víctimas de maternidad forzada en América Latina, buscando que se siente un precedente para la eliminación de las regulaciones restrictivas y prohibitivas para la interrupción del embarazo de menores cuando son agredidas sexualmente. Aun cuando el aborto ya ha sido reconocido como un servicio esencial de salud, el hecho que aún se criminaliza es un acto de violencia y discriminación por razones de género que causa un daño irreparable en la vida y salud de las niñas, y en especial de las sobrevivientes de la violencia sexual. México no se escapa de esta grave situación que se advierte en América Latina. De acuerdo a la organización GIRE, el acceso al aborto de niñas menores de 15 años corresponde apenas al 1% del total de abortos. Y aunque en México, en teoría, el acceso al aborto por violencia sexual debería estar garantizado, la realidad es que niñas y mujeres se enfrentan diversas barreras para que este sea accesible. Ante el inicio de esta nueva 66 legislatura, es urgente que diputadas y diputados retomemos lo ordenado por la Suprema Corte, que ha decretado la inconstitucionalidad de la penalización del aborto antes de las 12 semanas de gestación y, por tanto, debe derogarse de todos los códigos penales. A la fecha, solo 13 de los 32 estados han despenalizado parcialmente el aborto. Ninguna niña, ni en México, ni en ningún lugar del mundo, tendría que renunciar a su infancia para asumir una maternidad forzada. Es el momento de actuar. Ni más ni menos. Soy Mariana Benítez. Nos veremos a la próxima. Vamos con información de seguridad. En Chihuahua, esta mañana fueron encontrados 11 cuerpos, estaban abandonados en el municipio de Ojinaga. La Fiscalía Estatal confirmó que 2 estaban decapitados y que también había un narcomensaje en la escena. Esto ocurre luego de varios enfrentamientos en la misma zona en que ya habían dejado un saldo de otros 6 muertos.
Las autoridades señalan que el principal móvil de este multihomicidio es una disputa interna del grupo delictivo de La Línea, aunque recientemente se ha reforzado la seguridad luego del hallazgo de la alcaldesa de Ojinaga, Lucy Marrufo, sostuvo una reunión con los coordinadores para la seguridad y se enviaron nuevos elementos para atender esta situación. Y de Chihuahua vamos a Sinaloa. Nuevamente Sinaloa sigue siendo pues parte esencial de la agenda informativa. Ahí se confirmó el asesinato de Eduardo Galindo Paredes, subdirector de la Policía Municipal de Mazatlán, quien fue baleado por varios hombres ayer mientras circulaba en su vehículo por la avenida del Delfín. Galindo Paredes, quien había desempeñado un papel clave en la seguridad local, iba acompañado por una mujer que resultó lesionada en el ataque. Los agresores lograron escapar y pese a que se implementó un operativo de búsqueda, no se logró su captura. Sobre este crimen, en entrevista para Milenio, el presidente municipal de Mazatlán, Edgar González, dijo que se trató de un ataque directo a la autoridad. El día de ayer y obviamente la fiscalía ya atrae el caso. Fue un atentado directo, es una ejecución prácticamente directa ahí. Afortunadamente no pone en riesgo a la población, no hay enfrentamientos, no hay una situación de crisis en ese sentido, y espero que esto continúe, que estamos haciendo nosotros, pues obviamente preservar la tranquilidad que tiene Mazatlán, preservar la seguridad a través de reforzar con la presencia de las fuerzas federales, de la Marina, del Ejército, de la estatal. También ahí en Sinaloa, ayer como aquí le dimos a conocer, fue detenido Mario Alexander Gámez Cuevas, conocido como El Pilli, jefe de sicarios de Iván Archibaldo Guzmán, líder de la facción de los Chapitos del Cártel de Sinaloa. En esta detención, la música parece haber jugado un factor muy importante para su aprehensión. Sin tanto rollo, de jueves a jueves brindamos apoyo, no nos hacen ni cosquillas, soy el pillillando pilas. Así suena uno de los corridos dedicados a Mario Alexander Gámez Cuevas, conocido como El Pilli, jefe de sicarios de los Chapitos y encargado de la vigilancia personal de Iván Archibaldo Guzmán Salazar, hijo de Joaquín Guzmán Loera. Ya de lo Guzmán, aquí andamos laborando, no nos sabemos rajar. Con la vista del Dini me verán, yo jamás me le despego, para mí es como un carnal. Pero fueron estos y otros corridos los que lo hicieron caer. Fuentes oficiales confirmaron a Milenio que a pesar del bajo perfil que mantenía el criminal, las composiciones musicales de Luis R. Conríquez, Larry Hernández y Tito WP, interpretadas por Peso Pluma, Grupo Arriesgado y el controversial Piyuyis, presuntamente cercano al Nini y al Pilli, ofrecieron suficiente información para analizarlo y ubicarlo. Soy el pillillando pilas. Con la vista del Dini me verán, yo jamás me le despego, para mí es como un carnal. El rostro de El Pilli era desconocido, no se mostraba en público y mucho menos en redes sociales. No se dio a la tentación, como muchos, de presumir poder, mujeres y riquezas. Elementos del Ejército y la Guardia Nacional lo capturaron este jueves en una residencia de la colonia Santa Fe en Culiacán, Sinaloa, junto a varios presuntos cómplices. La vivienda era vigilada por al menos 6 sicarios que nada pudieron hacer contra la inteligencia y fuerza de los elementos federales. En el operativo participaron más de 25 camionetas blindadas, unos 50 agentes y un helicóptero Black Hawk. Para Milenio Noticias, Luis Chaparro. Soy el pillillando pilas. Hoy el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, dijo que en unos días viajará a la Ciudad de México para tratar los temas de seguridad con la próxima presidenta. Vamos contigo, Carlos Raeb Morales. Tienes los detalles de esto que señaló el gobernador de la entidad. Qué gusto, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Buenas noches a todo el auditorio de Milenio. Pues digamos que este día viernes ha sido el día más tranquilo de las últimas semanas por los enfrentamientos a balazos, los hechos delictivos y de violencia que ha sufrido Sinaloa a raíz de esta disputa entre dos facciones del cártel de Sinaloa, principalmente en 5 municipios del estado. Y a raíz de esto, pues se ha desplegado todo un operativo para dar pues con los civiles que se pasean armados por estos 5 municipios y que se están peleando y que han dejado una psicosis colectiva en nuestro estado.
como secuela pues de todos estos hechos de violencia. Son miles, decenas de personas que están trabajando en el gobierno con la policía estatal, con la policía, el Ejército Mexicano, la Armada de México y la Guardia Nacional. Son muchísimos elementos los que están trabajando, que parecía que no estaban dando resultados, pero nos decía el gobernador del estado el día de hoy, pues, que junto con el PIGI, este personaje que pudiera ser el de más alta relevancia de los que se han detenido en estas últimas 2 semanas, se han detenido a otras 40 personas más en algunos operativos de las diferentes Fuerzas Armadas. Hemos visto que han detenido 5 o 6, pero la realidad es que no se tiene la información concreta porque los operativos interinstitucionales son así. A los medios de comunicación nos está informando la parte del gobierno del estado, pero la parte federal hace su trabajo por su cuenta. Pero escuchemos al propio gobernador del estado, a Rubén Rocha Moya, donde nos confirmaba, son alrededor de 40 personas las que han sido detenidas en estos operativos de gobierno para intentar frenar la violencia que se vive en el estado de Sinaloa. Todo tenemos, ya se está trabajando, tenemos una estrategia suficiente con el número de elementos que tenemos, se está trabajando de manera conjunta, todas las corporaciones. Entonces, ahorita estamos atendiendo. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre, Carlos, sobre pues esta violencia. Ayer dábamos cuenta de un llamado que hacen asociaciones civiles, cúpulas empresariales, para que se retome y no se claudique ante la violencia y ante estos grupos que han tenido registro allá en la entidad. Carlos, cuídate mucho, excelente noche y atentos a la evolución de esta información. Atentos a lo que sucede en Sinaloa y por supuesto se lo vamos a compartir a todo el auditorio Milenio. Muy buenas noches. Mi compañero Carlos Raeb allá en Sinaloa. Y en más de este tema, de visita en Chihuahua, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, rechazó que su país sea responsable de los enfrentamientos en Sinaloa. Esto lo dijo luego de que el presidente López Obrador, en una de las mañaneras de esta misma semana, señalara que esta ola de violencia era secuela de la detención de Ismael Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López. Cuando se dice entonces que los Estados Unidos, nosotros somos responsables por lo que está pasando en Sinaloa, en otros lugares, pues eso no estoy en acuerdo. La realidad es que el problema se tiene que definir y se tiene que solucionar. No se puede entender cómo puede ser la responsabilidad de los Estados Unidos de los masacres que vemos en diferentes lugares, como lo que se vio en Morelos ayer, o lo que se está viendo en Sinaloa. Eso no es culpa de los Estados Unidos. La realidad es que hay un problema de inseguridad y violencia. Vamos a tener que llevar con una colaboración fuerte y profunda. En más información del crimen organizado en Estados Unidos, fue declarado culpable Rubén Oseguera González. Esta persona es conocida como el Menchito. Vamos directamente con mi compañero Ángel Hernández. Ángel, qué gusto saludarte. Y bueno, pues información importante sobre este personaje. Saludos, muy buenas noches. ¿Qué tal, Jaime? Buenas noches. Un saludo. Pues efectivamente, Rubén Oseguera González estaba acusado de conspiración para traficar cocaína y metanfetamina a Estados Unidos y portación de armas de fuego e instrumentos de destrucción con estos fines, con fines de narcotráfico. Hoy fue un jurado de 12 personas aquí en Washington, D.C., quien lo encontró culpable de ambos cargos. Enfrenta ahora una pena de entre 40 años y hasta prisión de por vida. Luego de 8 días en los que vimos, Jaime, a 6 al menos exnarcotraficantes declarar en su contra, lo ubicaron como el segundo al mando en frente del cártel Jalisco Nueva Generación, solo por debajo de su padre, Nemesio Ceguera Cervantes el Mencho. Vimos a agentes de la DEA, de la ATF, a fiscales mexicanos explicar pues cómo este sujeto operaba un cártel sumamente violento, sobre todo cómo dibujaron este escenario en el 1 de mayo de 2015 en Villa Purificación, Jalisco, cuando un helicóptero de las Fuerzas Armadas fue derribado presuntamente por órdenes del Menchito para evitar el arresto de su padre, el Mencho. Así que después de escuchar todo eso, deliberaron por desde el día de ayer y hoy por la tarde, casi al final del día fue que ya llegaron al veredicto. Es un veredicto unánime, es decir, todos lo declararon culpable de estos cargos. Jaime, hablamos con sus abogados. Anthony Colombo ha anunciado
que van a apelar a esta sentencia, aunque ya se tiene previsto que el próximo 10 de enero pudiera ser sentenciado, pero van a apelar la decisión. ¿Qué te parece si lo escuchamos? We anticipate pursuing his right to appeal and on his behalf. Well, of course, we're not satisfied with the verdict. We think that the government presented evidence that was based upon some of it was perjured testimony, false testimony, but clearly proven to have provided untruthful testimony. So, yes, we're disappointed with the verdict. We were hoping for a different verdict. Pues vaya actividad jurídica, Ángel. Hoy es Washington, los próximos días, para ahí del 9 de octubre será Nueva York y la Corte de Brooklyn. Así que mucho trabajo y mucho que contarnos, Ángel, desde aquel punto de los Estados Unidos en torno pues, a los grupos delincuenciales y a sus liderazgos que están siendo juzgados en aquella región del mundo. Ángel, gracias. A ti, Jaime, por el espacio. Que tengas buena noche. Que tengas muy buena noche. Ángel Álvarez, allá en Estados Unidos. Y vamos a cambiar de información. Estamos a muy pocos días del 10º aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Las protestas en este sentido se han intensificado. Es que esta tarde estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa lanzaron petardos en contra de las instalaciones del 27 Batallón de Infantería de Iguala, quemaron incluso vehículos, uno enfrente de la cabecera municipal. Previo a estas manifestaciones, personal del Ejército Mexicano ha hecho un llamado para establecer un diálogo y darles una solución, pero no pudieron concretarlo y le lanzaron gas lacrimógeno. Hasta el momento no se reporta ninguna persona lesionada. Bueno, en las últimas horas las lluvias, al menos en el centro del país, al menos en la Ciudad de México y en su área conurbada, han dado tregua, pero las afectaciones ahí están, Varios estados están siendo pues duramente golpeados por esta temporada de lluvias. Esta vez ocurrió en Morelia, en Michoacán. Ahí vecinos denuncian que al tener que vivir entre aguas negras, los están pues contagiando de dengue. César Cabrera, tienes información al respecto. ¿Qué es lo que nos dices en ese sentido? César, te saludo. ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Las lluvias en Michoacán no solo han dejado pérdidas materiales. En la capital del estado han provocado el desplazamiento de decenas de familias. Una de las zonas afectadas es el fraccionamiento Hacienda Tiníjaro, donde cientos de personas dejaron sus viviendas por las inundaciones. Ha sido muy agotador y más costoso de lo que debería. Realmente por sanitizar, por mudarme y rentar en otro espacio. De hecho ya voy a dejar la vivienda por lo mismo, que ya no es habitable y no es seguro para mí. Desde mediados de agosto, los vecinos de este lugar, ubicado al poniente de Morelia, lidian con las aguas negras, el mal olor y los moscos transmisores de dengue. Muy peligroso, muchos habitantes ya tienen dengue incluso. ¿Se ha enfermado? Sí, me dio dengue. Sí me he enfermado y feo. Y ya hay mucho dengue ya aquí en el fraccionamiento debido a toda esta agua estancada que tenemos aquí. ¿Sí? Hay casos de dengue, hay casos de salmonelosis, hay muchos niños enfermos, ¿sí? Por los moscos y por toda esta infección que tenemos aquí. De 850 viviendas, más del 50% sufrió alguna afectación, desde la pérdida de muebles y aparatos electrodomésticos hasta daños en sus vehículos. En la zona se llevan a cabo trabajos para desalsobar el drenaje, pero han sido insuficientes. El agua de ese río está estancada, ¿sí? Y tenemos parcelas aquí atrás que igual, se estancaron, lo que nunca había pasado en este fraccionamiento. Los costales rellenados con tierra fueron insuficientes para impedir el ingreso del agua, y las coladeras siguen expulsando lodo que impide caminar por los camellones centrales. Ya de repente amaneció todo inundado, hasta llegar casi hasta las rodillas el agua. Pues fue lidiar horrible, tuvimos que poner costales de arena para que no se desbordara. El gobierno municipal de Morelia comenzó a levantar un censo para confirmar las cifras de afectados, pero no hay mayores avances. Los habitantes de este fraccionamiento siguen viviendo entre aguas negras. Desde Michoacán, para Milenio Noticias, César Cabrera.
Como le decía, las lluvias no paran. Esta tarde en el Estado de México, la carretera federal Nicolás Romero a Gilotzingo, en el municipio de Gilotzingo, fue bloqueada en ambos sentidos por una enorme roca de casi 10 toneladas. Esta cayó del cerro y quedó ahí sobre la vialidad. Todo esto debido a las precipitaciones de las últimas horas. La alcaldesa de la entidad, Ana Teresa Casas, ha pedido a los automovilistas tomar precauciones y buscar incluso alternativas viales. Y si era posible, evitar circular por esa zona debido al muy alto riesgo de que caigan más piedras, quizá de igual dimensión. Aunque hace unos momentos la carretera Tlaxcala-Gilotzingo ya había sido reabierta, vean nada más el tamaño de esa roca que cayó esta mañana en esa zona del Estado de México. Y ahí mismo en el Estado de México siguen las afectaciones causadas por este taponamiento. Se tapó la salida de una de las presas por basura. Se presentó en la presa de Los Cuartos y tiene atascadas las compuertas. Con agua sigue con los trabajos de desfogue de esta zona. La dependencia ha informado que emplea maquinaria para verter el exceso hacia el río San Rafael y desde la parte baja del río se ha habilitado la retroexcavadora para remover prácticamente esa basura que tiene taponeado esa zona. La obra de toma está tapada, no se puede sacar agua adicional. Entonces lo que necesita la Conagua es destapar ese vertedor para, ahorita por ejemplo que no está lloviendo, seguirle sacando agua y cuando vuelva a caer una lluvia fuerte, volver a almacenar agua y que no caiga tan rápido, que fue lo que cayó, lo que pasó el día 14, el día 15 y que inundó esta zona que es la más baja. La propia Heidi Stosberg señala que entre el 14 y 15 llovió en esas horas. Todo lo que llueve en el mes de septiembre cayó esa noche en esa zona en el Estado de México. Es brutal y hemos visto ya las consecuencias. Con esto vamos a hacer una nueva pausa. Ya viene Horacio Besson con todo el panorama internacional. En temas de la elección de Estados Unidos, el Servicio Secreto admitió que hubo fallas de comunicación y logística el día del atentado en contra de Donald Trump durante un evento en Pensilvania. Esto ocurrido el mes de julio, recordará usted. Ronald Rowe, director interino del Servicio Secreto, señala que hubo complacencia por parte de algunos agentes que llevó a una violación de los protocolos de seguridad. Añade este funcionario que los empleados de la agencia que resulten responsables, pues sí, tendrán que ser sancionados. Y sigue escalando el conflicto en el Medio Oriente y continúan los bombardeos en el Líbano. Incluso un líder del Hezbollah murió en uno de los ataques. Vamos a platicar sobre este tema y otros más con Horacio Besson, coeditor de Frontera en Panorama Internacional aquí en Milenio Televisión. ¿Cómo estás, Horacio? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Jaime? Pues oye, qué cosa esto del Hezbollah, ¿no? Sí, como de película, como ¿sí? Realmente una cuestión de streaming, de tu serie favorita de streaming. Una serie. Sí, oye, pero ¿qué fue lo que pasó y cuáles son los perfiles que atacó Israel? Ya es un hecho, ¿verdad? Es un ataque. Es un ataque selectivo, no directamente una guerra, pero sí fue muy mala semana para Hezbollah, esta agrupación pro-iraní, totalmente relacionada con Irán, y empezó con el martes, cuando al 3:30 de la tarde empezó a sonar los noventeros beepers, y esto provocó pues que una serie de explosiones que causó al final 12 muertos y miles de heridos. Fue la confusión total, fue directamente contra líderes de Hezbollah y no solamente eso, 24 horas después, el miércoles, nuevo ataque ahora con walkie-talkies, donde mataron a 25 personas, hay 3,000 heridos y pues fue un duro golpe hacia Hezbollah, tanto que el jueves tuvo que hablar el líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, y ahí tuvo duras palabras contra Israel, que obviamente lo acusó directamente. Si quieres vamos a ver lo que dijo. Venga. ما حصل يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء. يوم الثلاثاء إن أنا بس بدي أوصف في اختصار كمدخل ولا معروف لإلكم. تم استهداف من قبل العدو الإسرائيلي، تم استهداف آلاف أجهزة البيجر وتم تفجيرها في وقت واحد. العدو تجاوز في هذه العملية كل الضوابط والقوانين والخطوط الحمراء. Pues Horacio, es un ataque que seguramente no va a quedar así, pero me llamó mucho la atención que incluso entre las personas heridas o involucradas en esto estaba el embajador o un embajador de Irán, me parece, ¿no? Que también traía un radiecito de estos y le explotó.
que es lo que también dicen que andaba haciendo con un equipo de esos alguien de la diplomacia de otro país. Sí, fue el embajador de Irán. No es público, totalmente público, que la relación de Hezbollah con Irán es parte de que ellos llaman ser aliados, y tanto así que pues juró venganza también de alguna manera Irán al decir que pues todo esto va a tener repercusiones a través de este eje que implica Yemen, a los rebeldes hutíes de Yemen, a Hezbollah, de alguna manera a Hamas y a la parte chiita de Irak, y que van a tomar represalias. Pero pues Israel sigue, ¿no? Hoy también hubo ataques en Beirut, no solamente en la región sur del Líbano, sino hacia Beirut, donde pues mató a un alto líder, a Akil, Ibrahim Akil, que era parte de esta agrupación de élite militar, y pues con él se llevó otros 10 comandantes en una zona residencial. ¿Y esto cómo le da a Israel, Horacio, todo lo que está ocurriendo hoy con Palestina? Prácticamente ya un año que esta situación entre Israel y Palestina, con una confrontación total, ya el mundo volteando a ver y diciéndole a estas dos partes que detenga todo lo que está ocurriendo en ese sentido, y ahora directamente con Hezbollah. Vaya, estos frentes abiertos, una zona que ha sido muy conflictiva a lo largo de la historia, pero muy interesante ver el papel que está jugando en este caso Israel con esa manera de confrontarse, ¿no?, con esa región. Exacto, ya esta semana Yoav Gallant, que es el ministro de Defensa, dijo que ya la prioridad es hacia el norte de Israel, es decir, el sur de Líbano, y ahí va la guerra con Hezbollah. El problema es que Hezbollah está dentro de un país reconocido totalmente, el Líbano, y también muy implicado con Irán. Entonces el miedo de Occidente es que crezca cada vez más esta confrontación a nivel internacional. Y ahí se puede ir a Arabia, se puede sumar Egipto y se pueden sumar todos esos países de la región, ¿de alguna manera? De alguna manera los afecta. El peligro inminente sería Siria e Irán, y de ahí obviamente pues tendrían que decir bastante Egipto. No se quedarían callados ni Egipto ni Arabia y los Emiratos Árabes Unidos, es decir, de alguna manera estallaría en la región. Y pues ver a qué dice Netanyahu. Netanyahu viaja a Estados Unidos las siguientes semanas, la Asamblea General de la ONU, ahí va a estar, a ver qué tanto justifica como lo dice. Bueno, ya veremos también, porque hubo una respuesta a nivel internacional de estos ataques, ¿no?, de lo que decidió Israel y su equipo de inteligencia de esta manera que atacó al Hezbollah. Sí, la ONU lo habló, y la Comisión la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y Europa, es de la cuestión de que de alguna manera se están vulnerando los derechos en otro territorio al atacar en territorio extranjero y con civiles de por medio, ¿no? Exactamente, porque cuando al hacer el ataque no vas a dimensionar de estos 3,000 puntos de las personas que fue dirigido el ataque, si ellos se encontraban en un supermercado, en un cine, haciendo una vida pues ciudadana normal, y les explota este aparato con daños colaterales de gente que no tenía absolutamente nada que ver, ¿no? Se habla de que lo que presumen es que fue quirúrgico de alguna manera, aunque hay 3,000 heridos, pero de otra manera con aviones, etcétera, hubiera sido peor. Pero sí, hay un video muy famoso donde se ve justamente que está en un supermercado y ahí explota. Que estamos viendo precisamente en pantalla. Pues Horacio, que tengas un excelente fin de semana y atentos a todo lo que ocurre en ese sentido. Igualmente, muchas gracias. Gracias, es Horacio Besson. Gracias. Vamos a ir a la pausa comercial. Es muy breve, regresamos. Y ya vamos con Minelia Taide y Beth Salgado. ¿Cómo están, chicas? Qué gusto. Buenas noches, igualmente. Qué gusto, ya es viernes. Ya es viernes. Es viernes de recomendaciones. Venga, adelante. Oigan, les quiero hablar de una película que desde el terror nos va a hacer reflexionar sobre temas tan profundos y tan importantes como los estándares. No soy fan de las películas de terror. ¿No eres fan del género del terror? No, fíjate que este no es ese terror sangriento ni ese terror gore. Es este terror social que nos pone a pensar en lo que implica el hecho de que la mujer se haga mayor, de que cumpla cierta edad y dentro de la industria, cualquiera que sea, deje de ser atractiva o deje de ser incluso contratable, ¿no? Esta es la historia de una actriz que precisamente en Hollywood, Demi Moore, esta actriz, llega a los 50 años y ya siente que no está dando lo que el público y lo que la industria le demanda. De mí no voy a estar hablando, ¿eh? Hay
una sustancia dentro de la película ¿de verdad? que te crea como una réplica, un doble, pero no pueden coexistir al mismo tiempo. Y esto es lo que aborda el género, cómo es que está lidiando ella psicológicamente con el tema de la edad, con el tema de lo que la industria y la sociedad espera de una mujer, y por otro lado, pues el convertirse en esta versión joven de sí misma y en una época completamente ¿Y esta distinta, está en plataformas o en cine? Esta ya llegó ayer a salas de cine y la directora justamente habla de la importancia de llevar este tema a la pantalla a través del terror. I think it's an important movie for women, and I wouldn't think of that in this genre that would be possible, but you did it. For me, it was a very empowering and liberating way to take out this message and to say how I could feel and what I think the world is still doing to many women. What I put in the movie the most, like, you know, how violent it is, how extreme it is, kind of overwhelming those thoughts can be and these feelings can be, that you feel that you're not good enough, that you always think that we expect better from you, that you don't deserve to be loved if you're not perfect. Denle una oportunidad, es una película bastante buena. Fue muy reconocida en Cannes. Se la vamos a dar. You're in. Sí, perfecto. No sabemos del asunto. Rápidamente les cuento. Sujo, una película mexicana que nos habla del tema del crimen organizado y el impacto de la violencia a través de los ojos de un pequeño de 4 años. Va a competir en el Festival de Cine de San Sebastián y esto es lo que dice Astrid Rondero, su cineasta, respecto pues a ir a uno de los festivales más importantes del mundo con esta historia. Son, como dices tú, son películas que hablan de realidades actuales del país. Es algo con lo que Fernanda y yo estamos muy comprometidas, es lo que realmente nos motiva, el aprender algo nuevo, el conocer algo nuevo. Y en esta película que habla de la historia de un huérfano del narco creciendo en este país que es México, pues ha tenido una acogida muy bella, ¿no? Ahorita nuestro siguiente festival, somos la única película que está en Horizontes Latinos, que es fundamentalmente una película mexicana, ¿no? Vamos a estar también en Morelia, entonces estamos muy contentas por el recorrido de nuestra película. ¿Se puede cambiar el destino si tu papá fue una persona que no hizo las cosas del todo bien? De esto va la película. Ya tenemos tarea, ¿eh? Sí, ya bastante. Dos buenas que se ven. Sí. Sujo se estrena. Yo la de Demi Moore sí la voy a ver. Yo sí la voy a ver. Prometo venírselas a platicar. No, spoilerear. Vamos a hacer examen. Cuenta con ello. Oigan, y del lado de los deportes ya llegó el día, tenemos partido de leyendas. La verdad es que cuando decimos a veces leyendas, nos vienen a la mente muchas leyendas del fútbol internacional y demás, y a veces no son las leyendas en muchos partidos que imaginamos. Hoy sí vienen leyendas a Monterrey, hoy sí jugarán leyendas, como ahí los tenemos, como Gianluigi Buffon, como Xavi, ¿no? Como Alessandro Del Piero, John Terry, Didier Drogba, Diego Forlán, Puyol, Maxi Rodríguez, y sin duda alguna, por mencionar algunos, van a jugar este partido frente a leyendas de México. Y bueno, la verdad es que hay que verlo, va a ser este día a las 21 horas, lo podemos ver por Canal 6, porque la verdad es que promete, y ya lo decías tú, Jaime, lo platicábamos, ¿no? Detrás de cámaras, que estos jugadores, pues bueno, se dieron el tiempo y la tarea. Qué padre. Sí, de ir con algunos pequeños, ¿no? De escuelas para realmente, pues, pelotear ahí, digo, jugar, ¿no? Muy bonito. Aventarse la cascarita, como decimos. Exacto, muy bonito. Imagínate lo que significa para ti como niño jugar con elementos de esa talla, ¿no? Internacional. Marca tu vida. Claro, sin duda alguna, porque estas sí son realmente leyendas. Y bueno, por parte de México vamos a ver por ahí al Kikín Fonseca, a Jorge Campos, a Jared Borghetti, al Matador Hernández, también mexicanos que marcaron también una época, ¿no? En selección mexicana, así es que va a estar buenísimo este partido. Vamos a escuchar lo que dijo Buffon justamente previo a este encuentro. Quando ho incontrato e ho giocato contro la nazionale messicana è sempre stato difficile, sempre, e abbiamo vinto poche volte, perché in quei 20 anni che sono stato in nazionale il Messico era sempre una nazionale che aveva giocatori di gamba, giocatori molto rapidi, giocatori tecnici, giocatori con esperienza, e quindi vincere contro il Messico era sempre difficile. Io credo che nazioni come
Messico, come Italia, come Uruguay, come Brasile, che sono nazioni che ti ho detto hanno delle radici profonde per quel che riguarda il gioco del calcio, non possono non avere giocatori. Da qualche parte ci sono, l'importante è trovare il modo di poterli migliorare e poterli costruire questi giocatori. El eterno Gianluigi Buffon, ¿no? Que sabemos se retiró ya a una edad muy madura, pero sin duda alguna su calidad siempre fue extraordinaria, así es que no se les olvide hoy las leyendas internacionales frente a leyendas del fútbol mexicano a las 21 horas por Canal 6. Y bueno, también rápidamente les cuento que estuvo con nosotros la paramedallista Amalia Pérez, consiguió, recordemos, la presea de bronce en los pasados Juegos Paralímpicos en la disciplina de para powerlifting. Visitó justamente las instalaciones de Milenio. Mi compañero Eduardo Espinosa tuvo la oportunidad de platicar con ella, en lo que también le comenta en esta charla sobre el tema de las becas, ¿no? Lo difícil que es para ellos también que de un momento a otro a veces les baje tanto lo económico, ¿no? El tener que subsistir a veces con cierta cantidad y luego en otro evento a lo mejor te baja tu beca y tener que vivir y pues tener todo tu entrenamiento con 5,000 pesos, ¿no? Hasta que venga otra competencia y puedas recuperar una buena beca. Entonces habla justamente de eso, de los tabuladores de CONADE y lo complicado que es para ellos como atletas realmente pues todo este tema de lo económico. Así es que no se lo pierdan, 20:45 en Milenio Televisión, les tenemos la entrevista completa. Perfectísimo, pues ya en unos minutos más. Gracias, Minelli, gracias, Ivette. Gracias, buenas noches. Muy bien, muy buenas tardes.